quiero agradecer a Pepe Landa, que es el autor de la, de la exposición de fotografía, naturalmente a Juanto, que cada vez que le pedimos que participe con algo de nosotros, y hoy especialmente, el hombre se ha tenido que venir desde Huelva para poder estar aquí con nosotros. Antonio Casimiro, mi gran amigo y además co-sufridor de aquello de los ayuntamientos. A Manuela, que es la directora de este centro y que siempre, cada vez que le proponemos algo, se vuelca con nosotros. Y, como no, a los 4 compañeros que van a estar en la mesa redonda posterior, a María Victoria Fernández Luceño, que además de ser miembro de nuestra asociación, ha escrito 2 libros sobre esta prisión, sobre Ranilla. Quiero agradecer, lógicamente, a Pepe Romero, a Paco Acosta, a Jaime Baena y a Curro Rodríguez, que van a ser los que nos presten testimonio de cómo vivieron ellos su detención, la cárcel, en fin, qué cosas les pasaron, por qué motivos los detuvieron, etcétera, etcétera, pero eso lo van a contar ellos, no lo voy a contar yo. Y el acto lo va a presentar Javier Ramajo, del diario.es, que subirá luego a continuación a la mesa para dirigirnos la palabra. En este momento tiene la palabra Pepe Landa, autor de las fotografías. Buenas noches a todos y muchas gracias por formar parte de la memoria de la historia. Aquí había un vacío, la cárcel iba a ser destruida. Recuerdo que, hablando con unos compañeros de trabajo, nosotros pertenecemos a prisiones, lo sabéis, y antes de que fuese destruida tuvimos la idea de recoger un poquito de la memoria gráfica. Pedimos permiso a Madrid y nos lo concedieron, y antes de ser destruida nos reunimos con varios directores que habían pasado a lo largo de la historia por la cárcel de Sevilla 1, por Ranilla, la cárcel de Sevilla. Y formamos este germen que creó la exposición para que no quedase en el olvido nunca, porque no había ningún reportaje hecho de lo que era realmente la cárcel antes de ser tirada. Lo propusimos tuve una reunión con Alfredo Sánchez Monteseirín, le pareció una idea genial porque él tenía la idea de convertir el centro carcelario de la prisión en un centro educativo para toda Sevilla. Hoy se ve que su idea fue una realidad como tantas otras, y se ha levantado este edificio y se están levantando otros, y esto se ha convertido en algo vivo para Sevilla. Todo no se ha quedado en un solar perdido. Entonces, gracias a la idea de los compañeros de prisiones que tuve a mi lado, y de yo que era un estudiante de fotografía en aquel entonces, pues mi tesis fue el final de mis estudios de arte. Lo hice con la exposición fotográfica en la Diputación Provincial de Sevilla, y aquí ha quedado para memoria, y que espero que forme parte, como he hablado con los compañeros, de que ya Juan Ramón me ha dicho que ya se está encargando de todo. Sabéis que es un luchador y es el que tiene más memoria histórica de todos. Y os doy las gracias por haber asistido, porque así hacemos que la memoria nunca se pierda, que es lo único que nos da valor, la memoria y la historia. Así que bienvenidos y a disfrutar. Gracias, Pepe. Gracias. Tengo que ir. Gracias por partida doble. Vale. Estamos... Venga. A lo que se refería Pepe es a que, como esto va a ser un centro de interpretación, va a ser una especie de museo de la memoria,
La exposición la vamos a dejar en el propio centro para que forme parte de la decoración y de la historia, ambas cosas. Y por lo tanto vamos a hacer una sesión. Vamos a hacer, digo, porque él nos la cedió a la asociación, pero ciertamente la exposición es suya. Pero vamos a hacer una sesión al centro para que esté permanentemente expuesta. Ya veremos dónde estiman conveniente, si aquí o si más bien en el centro de interpretación cuando esté construido. Tomás, Juan Tomás. Muchas gracias, Juan Ramón. Buenas noches a todos y a todas. Y voy a ser breve, como tú también has sido, para poder disfrutar de María Victoria ahora y de los compañeros que van a continuar. Yo solo cojo por donde había terminado el compañero de la exposición. Cuando llegamos hace 7 años al Ayuntamiento de Sevilla, la idea era, bueno, se puso como objetivo la recuperación de la memoria y poner la memoria en el objetivo de este ayuntamiento y tomar esa bandera. No esa bandera de la manera de, digamos, de tomarla de queja, de enfrentamiento, quería decir, no como modo de enfrentamiento, sino todo lo contrario, sino, oye, para recordar y para saber qué ocurrió aquí, que es de lo que ahora vais a hablar, qué ocurrió en la cárcel Ranilla, y bueno, ir recuperando toda esa memoria, tanto Ranilla, Picorreja, Gavidia, etcétera, ir recuperando, y eso es lo que hemos ido haciendo poco a poco. Teníamos 2 objetivos, uno era la recuperación y otro dignificar también a todas las víctimas que hasta ahora no habían sido. Hemos empezado con Picorreja y el otro día el alcalde, cuando anunciábamos el osario osario monumental que va a tener la fosa de Picorreja, ya dijo que iba a poner presupuesto. Espero que todas las administraciones sigamos trabajando en la misma línea que veníamos trabajando hasta ahora y también pongan la parte correspondiente para continuar, una vez que acabemos Picorreja, con monumento, porque en Picorreja había compañeros y monumento también, muchos y muchas asesinadas. 1.661, que decíamos que habían ya 893, nos parecía una barbaridad. La última cifra del informe que la empresa adjudicataria de la sumación de Picorreja ya iban por 1.661 con víctimas de represaliados. Entonces, creo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, desde la Administración, un buen trabajo, no de manera de enfrentar la memoria. Creo que debemos de cambiar ese chip, porque al final, y todos los que estamos aquí estamos muy convencidos, pero nuestra misión es convencer a los que están fuera de que eso pasó y de que no podemos volver a caer, porque estamos llamando locos a algunos que están ahí fuera, y esos locos primero se ignoran, luego los llamamos locos y luego los tenemos dentro de las instituciones. Creo que debemos de explicar y hacer una labor muy pedagógica, aparte de, como yo decía, recuperar todos los cuerpos, etcétera, todos nuestros compañeros que están en las distintas fosas. Pero, y entro con el paso, creo que más importante que ha dado esta nueva ley de memoria que ha dado el Gobierno de España, es llevar la memoria, llevar todo lo que pasó en nuestro país a las aulas. Eso era primordial y es primordial para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió, por desgracia, en nuestro país. Yo ya os dejo. Muchas gracias. Siempre voy a estar cuando me llaméis, cuando pueda, como tú bien sabéis. Creo que lo merece y creo que si queremos ser un referente en Andalucía y en España, tenemos que como ayuntamiento seguir cogiendo esta lanza de la recuperación de la memoria y empezar por la recuperación de nuestra propia memoria como ciudad. Así que, Juan Ramón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juanto. Nosotros queremos contribuir a reivindicar este centro como lugar de memoria. Queremos además, hoy en particular, rendir homenaje en estas 4 personas que van a intervenir luego a todos los presos políticos que pasaron
por esta prisión. Y también esta prisión tiene algo peculiar y queremos rendir homenaje también a los funcionarios que tuvieron que hacer frente a un atentado de ETA que mataron a varias personas, reos, acompañantes y funcionarios, y que los propios funcionarios y los propios médicos de la prisión tuvieron que hacer los primeros auxilios. Y un dato, además, a tener en cuenta, ni un solo de los prisioneros que estaban en ese momento en la prisión intentaron escapar. Por lo tanto, yo creo que es justo que también rindamos homenaje a esos funcionarios, y uno de ellos era la persona que está aquí con nosotros, otro era el cuñado de Javier. En el librillo están escritos los nombres de todas las personas que estuvieron en esa cuestión. Bueno, a mí no me queda nada más que presentar a María Victoria, que yo creo que entre nosotros no necesita presentación. Es una escritora reputada, es una persona que ha escrito numerosos libros sobre Granilla II, pero también sobre los médicos masones, también sobre otros colectivos, y que hoy, esta tarde, yo creo que nos puede, como nadie, presentar qué es, desde su punto de vista y desde el punto de vista histórico, lo que fue pasando por esta prisión durante tanto tiempo que estuvo, incluso en sus inicios, que fue concebida por la Segunda República desde una opción más progresista, y en qué se convirtió después. Pero eso lo va a decir ella y nos lo va a decir desde ahí arriba. Gracias. Gracias. Estamos aquí reunidos para hablar de la que fue prisión provincial de Sevilla en los años de la dictadura franquista. Y nos toca describir cómo una cárcel que fue construida como modelo de las importantes innovaciones de las mismas, de las cárceles, durante la Segunda República Española, introducidas por la directora general de prisiones, Victoria Kent, inaugurada en 1933, se convirtió de un día para otro en el centro de la represión dictatorial más fuerte por el triunfo en Sevilla del golpe militar fascista el 18 de julio de 1936. Sufrió transformaciones que el régimen requirió, aunque conservó los 4 patios y la separación de las mujeres de los hombres que Victoria Kent impuso. Las brigadas de la primitiva cárcel se convirtieron en celulares, y el tercer celular sirvió a la dictadura para recluir a los presos políticos, y lo que llamamos la tercera galería. Al fondo de ella se construyeron el tubo donde estaban las celdas de aislamiento o de castigo. Fábrica de llanto, llamó Miguel Hernández a las cárceles, y la de Sevilla se convirtió en fábrica de llanto de inocentes. Como dijo nuestro gran dramaturgo Ramón de Valle Inclán, noble laurel ofrece la cárcel cuando va acompañada de persecución injusta. Una cárcel para redimir al descarriado pasó a ser el lugar preferido para reprimir las ideas sociales y políticas contrarias al régimen instaurado por las armas. De ahí el título de mi libro, Ranilla, prisión de presos políticos del franquismo. Porque efectivamente en el primer libro
he recogido 14.453 presos en Ranilla que lo fueron por sus ideas. No eran presos comunes. Hasta 1959, porque a partir de esa fecha no he podido consultar ningún expediente. Este fue el primer resultado de mi investigación: contabilizar y describir a dichos presos que lo fueron de Ranilla durante la dictadura franquista, y con los datos personales, su procedencia de otros centros de represión, campos de concentración, otras cárceles, etc., que destapó y nos descubrió la crueldad del régimen en su trato con los vencidos y la imposición de la victoria sin la mínima concesión a la paz y el perdón. Con el triunfo del golpe militar en Sevilla, fueron encarcelados políticos en ejercicio y miles de ciudadanos, especialmente en los 6 meses siguientes al golpe, cuando fueron clausurando las cárceles provisionales y enviando los apresados a Ranilla. Primero fue el Cine Lumbrera y las cocheras de Jáuregui, de donde sacaron a Blas Infantes y otros para fusilarlo. El Cabaret Variedades, en noviembre de ese mismo año. Después la prisión flotante Buque Carboeiro, en diciembre. Y el 15 de enero del 37 sacaron a los presos de los sótanos de la Plaza de España. Ranilla se llenó de presos políticos. Algunos fueron sacados de allí y fusilados, como el delegado del gobierno en Andalucía, Relimpio, y el presidente de la Diputación, Puelles de los Santos, y otros. Los mineros de Huelva, que vinieron a Sevilla a defender la República, y también gente corriente, especialmente los afiliados a sindicatos que fueron encarcelados solamente por ser sindicalistas. No puedo dejar de referirme aquí a la prisión militar La Ranilla, que funcionó dentro de los terrenos de la prisión provincial de Sevilla, para la que en Ingenieros construían alambradas. Con más de 200 presos diarios, tropas y suboficiales habían sido detenidos por diversas causas. La principal, negarse a formar parte del ejército golpista. Enviados a trabajar en el polvorín de artillería que montaron en Nuevo Batán y Punta del Verde, para lo que eran trasladados diariamente unos 50 presos en camiones del ejército. En el archivo del Tribunal Militar II de Sevilla se conservan los cuadernos de prisión militar Ranilla, que contienen los partes diarios. Y allí podemos leer el siguiente: a las 9:20 horas, por haber llegado el café con retraso, salieron los 50 detenidos para los trabajos del Batán. La producción de manufactura de Ingenieros ha sido hoy de 87 rollos. Estaba en el momento de la guerra, era el año 1938, y surtía al ejército golpista Ingenieros. El plato de comida que sirve el batallón de zapadores estaba constituido por trozos de chorizo como el que se acompaña, de pésima calidad y al parecer en estado de descomposición, siendo así la totalidad del género. Esto fue muy frecuente en la cárcel, el que se dieran a los presos alimentos en mal estado. En los terribles años del franquismo hubo un gran movimiento de presos masivos en muchos casos, ya que utilizaban el ferrocarril para trasladar a los presos en vagones, empleados también para mover el ganado. Primero fue un movimiento del norte al sur, republicanos que perdieron la guerra, y fue en el año 39 cuando entraron masivamente presos de los campos de concentración de Sanlúcar la Mayor y de la Rinconada.
una cárcel construida para 400 presos llegó a tener de 3 a 6 veces más presos, con el consiguiente hacinamiento, suciedad, con ratas y chinches a montones y con los presos mal alimentados. En los años 40, toda España era una cárcel. En los campos que estaban desolados por la falta de mano de obra, la presión de los propietarios de las tierras sobre los trabajadores fue ahora brutal, ya que contaban con el apoyo del sistema dictatorial y autárquico. Sin embargo, no se produjo despegue alguno. Y fueron años de miseria y hambre. El régimen empezó a dar decretos para aliviar las larguísimas penas impuestas en los duros consejos de guerra sumarísimos y sacar a los presos de la cárcel. Los nuevos decretos concedían libertad condicional, libertad provisional, prisión atenuada, etc., para sacar a los presos que eran en una gran parte de la población activa de este país. Con ellos no les daban la libertad plena, ya que salían con un documento por el que tenían que presentarse en la comandancia de la Guardia Civil, a la que tenían que ir cada 15 días. Además, las fuerzas vivas de cada localidad, de forma especial la Falange, se encargaban de controlar a los enemigos de la causa, así como la Iglesia de adoctrinar en los principios de lo que llamaron movimiento, el nacionalcatolicismo más rancio. Atrás quedaron los cambios sociales que la República trajo a mujeres y hombres y se impuso el silencio, absoluto silencio, sobre esa etapa reciente de la historia de España, sustentado por el miedo, el terror que el poder militar se encargó de mantener. La Guardia Civil se encargaba de su control. Atrás quedaban las víctimas en las cunetas y durante muchas décadas fue ocultado el drama que vivió una gran parte de la población española sufriendo humillada. Desde las cárceles se mantuvo el sistema de trabajo esclavo que ya venía funcionando desde tiempos atrás, que produjo grandes beneficios a los que habían ayudado al golpe militar. Pero no por esta salida de presos se vació Ranilla de presos políticos en la década de los 40, ya que de las provincias andaluzas que se habían mantenido republicanas durante toda la guerra civil, fueron enviados muchos presos políticos para aliviar sus cárceles llenas por la cantidad de consejos de guerra que se celebraron en estas provincias al acabar la guerra, especialmente en Jaén y Almería. La mortandad que se dio en Ranilla en los años 40 es un hecho llamativo y producto de la situación que llevaban soportando los presos. La falta de higiene y de alimentos produjo todo tipo de epidemias. La más importante de todas, el tifus exantemático. Epidemias que diezmaron la población y que he recogido a través de los documentos que pueden leerse en el Archivo Municipal de Sevilla. El último parte de guerra del Generalísimo daba por concluida la guerra el 1 de abril de 1939, pero no la represión, que llevó a Ranilla presos andaluces desde todas partes. La represión casi podemos decir que se acentuó. El gran atractivo que esta prisión sevillana tuvo fue la construcción del llamado Canal de los Presos, agrupaciones primera y sexta en Dos Hermanas. Muchos de estos presos eran cualificados, ya que eran necesarios para dicha construcción hombres trabajadores preparados. Muchos de ellos fueron vascos, fueron traídos desde el norte. Los almerienses y jienenses entraron en la prisión de Sevilla con fuertes condenas, en fecha tardía, dicen los documentos, para cubrir bajas, como se afirma en los expedientes. Y a partir de 1945 muchos presos lo fueron por haber ayudado a la guerrilla, el maquis,
hombres y mujeres comprometidos con una lucha que terminó mal para los guerrilleros. La presencia de socialistas ugetistas de Jaén en la cárcel de Sevilla dio un fuerte impulso socialista a una sociedad muy castigada. Sobre todo destaco aquí a Alfonso Fernández Torres y su hijo, y fomentó la creación de comités en la cárcel y fuera de ella, que se concretaron en la llamada Organización Clandestina de Militantes Socialistas de Sevilla, que tendrían lugares de reunión por toda la ciudad y serían el germen de lo que mucho más tarde consolidaría el gobierno socialista en España. Pocos saben de esta organización, pero efectivamente fue muy importante en la Sevilla de los tiempos que estamos hablando. El segundo libro lo titulé Sevillanos por la libertad durante el franquismo. Es el título de la segunda parte de Ranilla. No quise poner segunda parte por aquello de que, del dicho popular, que nunca segundas partes fueron buenas. Y yo tenía mucho interés en que esta lo fuera. Investigación de esta segunda parte que necesitaba los expedientes de presos en dicha fecha, de 1959, pero que me fueron negados, por lo que hubo que buscar a los antifranquistas que estuvieron en la prisión provincial de Sevilla a través de los juicios que les llevaron a prisión. El desarrollo económico español con el Plan de Estabilización de 1959, la nueva política económica, las leyes de convenios colectivos y de salario mínimo interprofesional, etcétera, pusieron a la dictadura en la situación de lavar la imagen de un régimen que seguía siendo muy represivo, que tuvo que minimizar el papel de los consejos de guerra sumarísimos, que eran juicios militares a civiles, sustituyéndolo por un tribunal civil, el Tribunal de Orden Público. El TOP, que funcionó de 1963 a 1977, en lo que los historiadores llamamos el tardofranquismo. El nuevo proceso era el siguiente, muchos de los que están aquí lo saben. Empezaba con la captura del subversivo por la BRIS, la Brigada Político-Social, porque se dedicaba a la propaganda de sus ideas o de las de su partido y usaba de los derechos que son consustanciales al hombre. Manifestación, derecho de reunión, derecho de asociación, propagación de propaganda antifranquista o asociación, simplemente porque pertenecía a un partido político. Todos prohibidos, especialmente los que fueron del Frente Popular. Tras la captura, que solía hacerse con nocturnidad, el reo era conducido a la comisaría, sobre todo, especialmente a la comisaría de la Gavidia, donde era torturado y obligado a hablar sobre él y denunciar a sus compañeros durante 72 horas, salvo cuando se decretaba estado de excepción, en que el proceso duraba el tiempo del estado de excepción. Con frecuencia eran desterrados y encarcelados. Una vez formado su expediente, era juzgado en Madrid por el TOP. Entre la captura, comisaría y cárcel y el juicio del TOP en Madrid mediaban unos 2 años, que algunos que consiguieron la libertad condicional y con una fuerte ayuda aprovecharon para huir de España. Solo unos pocos lo lograron, como por ejemplo Emilio Pujol de la Llave. Los abogados laboralistas fueron el gran apoyo que tuvieron estos reos, y hay que citarlos aquí porque fueron fundamentales para la defensa de tantos hombres y mujeres que la dictadura maltrató sin piedad. Los gabinetes de Adolfo Cuéllar,
Alfonso de Cosío, de Capitán Viguera, etc. La abogada laboralista Aurora León, en la presentación del libro del estudiante subversivo Rafael Senra Viedma, recientemente, hace un par de años, en el patio de Morería, como representante del colectivo laboralista dijo: pusimos nuestra carrera al servicio de la clase trabajadora que no tenía ninguna protección ante la dictadura, lo cual llenó de sentido nuestra existencia. Trotskistas, socialistas y especialmente comunistas fueron los grandes represaliados por la dictadura en el tardofranquismo. Francisco Cuadrado, Cortijo, pusieron en marcha la estampa popular, eran trotskistas, para llevar a la gente el drama que se vivía en España con la dictadura. Los socialistas no aceptaron nunca la ayuda de Rusia y celebraron congresos en Toulouse con Rodolphe Llopis como secretario general, hasta que en Suresne este fue desbancado por Felipe González. El sindicato UGT y el PSOE se mantuvieron unidos, pero por intervención de socialistas sevillanos, en el 30 Congreso se reguló su relación y no fue obligatoria para el partido la sindicación. A partir de 1970 se fortalecieron gracias a sus contactos con la Internacional Socialista. Los comunistas fueron los únicos que contaron con el apoyo firme de un Estado, el soviético, y son los grandes luchadores, los más represaliados por la dictadura. De esto no hay duda. Sin embargo, desgajado del PC, Partido Comunista Español, surgió el Partido Comunista Internacional, que se afincó entre los estudiantes universitarios y muchos obreros que fueron objeto de una durísima persecución y desembocarían en el futuro en el llamado Partido del Trabajo Español, PT. Muchos de estos antifranquistas sufrieron dos procesos por la misma causa, uno militar, Consejo de Guerra Sumarísimo, y otro civil, Tribunal de Orden Público, algo insólito hasta en dictaduras. Por último, he de destacar aquí el apoyo que tuvieron de muchos curas obreros, llamados también marxistas, que cambiaron el signo de la Iglesia Católica. No fue toda la Iglesia, pero sí muchos funcionaron. Por ejemplo, la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, VOC, Vanguardia Obrera de los Jesuitas, y sobre todo la JOC, Junta Juventud Obrera Católica. Curas obreros fueron Ruiz Cardenal, Chinarro, que escribía en el Diario de Andalucía, escribía en El Mundo Laboral, Diamantino, Santo Julián, por citar algunos importantes. Estos curas marxistas ayudaron a obreros y estudiantes en su lucha contra la dictadura y les proporcionaron lugares para reunirse, multicopistas para hacer sus publicaciones. En este tardofranquismo tengo que destacar de manera muy especial la presencia en Sevilla del llamado comisario Craig, Antonio Juan Craig, por las torturas tan espantosas que produjo en los jóvenes, porque muchos lo que tenían eran 19 o 20 años, jóvenes sevillanos que estaban en contra del régimen dictatorial. Tortura de una dureza antes desconocida. Voy a citar algunos de los métodos. El corro, un grupo de policías pegaban a la vez a un detenido con las manos y las porras. Los electrodos, mojados
las piernas, aplicaban calor en las mismas y se le paralizaban y se las paralizaban. La cigüeña o gallina, que consistía en poner al detenido en cuclillas, le posaban las manos juntas y por detrás de las rodillas y cuando se desplomaban le golpeaban. La bañera, meter la cabeza en agua hasta el límite de su asfixia. El tambor, un cubo sobre la cabeza de aluminio. Lo golpeaban con porras, algo que producía un dolor tremendo y rompía el tímpano dejándolo sordo. El Cristo, el detenido con los brazos en cruz, de cúbito supino, lo golpeaban con todo tipo de instrumentos. El quirófano, tendían al detenido en una mesa de cintura para abajo y el resto del cuerpo quedaba suspendido sin poder mantenerla horizontal. Golpes directos al estómago, en el hígado, para destrozárselo. En los últimos días de enero del 71, esto es lo que hacía la Bris. Pero siguieron lanzando y propagando manuscritos clandestinos por toda Sevilla, principalmente comisiones obreras, pero también ya en esta época la UGT. Cayó el Comité Provincial del PC y en el libro recojo todo el proceso que sufrieron, dividido en dos procesos a su vez, en dos partes, proceso que llegó desde el 71 hasta el 74. A los miembros del PC Internacional. Primero detenidos fueron Luis Tejero García y Antonio Zoido, y un obrero que logró escapar. Y lo cogieron, Manuel Reyes Vázquez. Son muchos los procesados. Emilio Puyol y su esposa, Andrés Ortega Romero, el químico, Pilar Salvador Aguilar Carrasco, de Siles, Jaén, Dolores Ubera, etc. Procesados de Utrera, procesados de Morón. 2, uno por consejo de guerra sumarísimo y otro por el top, como ya he dicho. Por sedición fueron condenados Nicolás Sánchez, Tejero y Zoido a 5 años. Estos 5 al castillo de Santa Catalina en Cádiz. Que allí estuvieron, le dijeron, vosotros sabéis muy bien pintar, pues ven a pintar todo el recinto. Siguen en 1971 la lucha sobre todo del metal y también de la construcción, Eugenio López Sánchez, los trabajadores de los Certales, los trabajadores de Navarro Gautier, la laminadora del Sur, la empresa Imasa. Bueno, los años siguientes fueron de dura lucha. El régimen estaba prácticamente desbordado y eso fue lo que hizo que se controlara a los antifranquistas, dándole una salida que consistió en hacer un cambio en España que fuera importante de la dictadura a una democracia muy controlada. Aquí fueron tantos los que fueron procesados que no los he podido citar. Pero sí os digo que a pesar del tiempo transcurrido, muchos antifranquistas que lucharon contra la dictadura están aquí, porque empezaron muy jóvenes la lucha. Están todavía en activo y yo creo que es la hora de cederle la palabra a ellos. Jaime, Pepe, bueno, y tantos otros que están, algunos aquí, pero la mayoría no, por supuesto. Muchas gracias.